Muchas gracias. Me voy a poner delante, ¿verdad? Nos gustaría agradeceros a todos vuestra presencia. Para nosotros esta experiencia es algo que valoramos mucho, porque todo el trabajo que nosotros realizamos solo tiene sentido si lo contamos a los demás. Con frecuencia lo hacemos en foros internacionales, pero lógicamente es importante también hacerlo en foros nacionales y concretamente pues las personas que estáis trabajando en la conservación y el manejo de Doñana, pues sois los primeros que deberíais haber oído lo que os vamos a contar hoy. Tras 15 años o más años de investigación, yo empecé a venir a Doñana pues con 17 años, tengo 50, pues son muchos años, y empecé la tesis doctoral trabajando con carnívoros, con Miguel Delibes, y luego desde los últimos 15 o 20 años pues estamos trabajando haciendo cosas de ecología de distintas especies de frutos carnosos, árboles y arbustos. Lógicamente no podemos en el rato que vamos a estar hoy aquí contaros todos los resultados de estos 15 años, y es por ello que hemos hecho una selección de aquellos resultados que creemos que os van a ser más directamente de interés. Y además de eso, hemos seleccionado también los trabajos que hemos realizado con dos especies muy importantes para la ecología y la dinámica de este parque nacional, como son el palmito y el piruétano. Hay varias razones por las que estas dos especies son muy importantes y varias razones por las que hemos seleccionado estas dos especies. Por ejemplo, tanto el palmito como el piruétano son dos especies que son utilizadas por numerosísimas especies de vertebrados e invertebrados. Insectos polinizadores, herbívoros, ungulados herbívoros, frugívoros, mamíferos frugívoros, dispersantes de semillas, depredadores de semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto implica que los individuos de estas dos especies en el campo son una especie de núcleos o centros de nucleación de distintos procesos ecológicos, como por ejemplo el reclutamiento de distintas especies de frutos carnosos que son dispersadas en el entorno de estas dos especies por animales frugívoros que van a estas especies a comer y liberan ahí las semillas, como sabéis, defecándolas. Por otra parte, en el caso del piruétano, es una especie que seguramente sabéis muy escasa en el Parque Nacional, además de ser muy escasa, de tener una densidad muy baja. La estructura poblacional está muy sesgada hacia los adultos, es decir, hay muy pocos juveniles, y los escasos juveniles que hay, como luego nos va a contar Antonio Castilla, pues desde un punto de vista genético son peculiares, lo voy a dejar ahí. Por su parte, el palmito es una especie que es abundante en Doñana, pero que tiene un valor importante por ser una especie que actúa como nodriza, es decir, crea unas ciertas condiciones ambientales, tanto bióticas como abióticas, que favorece el reclutamiento y establecimiento de plántulas de muchas especies. Esto es algo que va a detallar Pedro Garrote al final de la charla, y son las razones principales por las que nos vamos a centrar en estas dos especies. Antes de continuar, quisiera pues, mencionar, aunque solo sea brevemente, a la lista casi interminable de colaboradores que a lo largo de estos 15 o 20 años han trabajado con nosotros. De la Estación Biológica de Doñana, por ejemplo, Miguel Delibes ha sido un colaborador muy importante y sigue siendo un colaborador muy importante, pero también de centros en el extranjero, como el Centro de Ecología Aplicada Baeta de Neves de Lisboa, donde actualmente trabajamos los tres, aunque como sabéis seguimos teniendo lazos muy importantes con la Estación Biológica de Doñana, y otros centros nacionales e internacionales que veis en la pantalla. Hoy vamos a hablar de 4 aspectos fundamentales que creemos que son especialmente de interés para vosotros. En primer lugar, un breve repaso de la ecología y el palmito en Doñana. En segundo lugar, os voy a hablar yo también de dónde y cómo es más adecuado repoblar con piruétano en Doñana. Seguidamente, Antonio Castilla nos va a hablar de distintos aspectos de la genética de la conservación, centrándose especialmente en el piruétano, y finalmente Pedro Garrote nos hablará de distintos aspectos del efecto de nodriza del palmito y algunos otros efectos de importancia ecológica del palmito en Doñana.
Lo primero que os puedo decir del palmito y el piruétano es que son especies que ocurren en el mator mediterráneo, como vemos en la figura. Son especies, en el caso del piruétano, de una polinización generalizada, es decir, tanto dípteros como himenópteros, como coleópteros, como lepidópteros son polinizadores de esta planta, tiene una polinización muy generalista. Algo que contrasta radicalmente con el palmito, es una especie dioica, hay individuos machos, individuos hembras, aquí vemos un macho, pues una especie de una polinización muy especializada. De hecho, hasta la fecha, algunas investigadoras francesas indicaban que este gorgojo, este curculiónido, era el único polinizador de palmito. Nosotros y otros investigadores de Valencia hemos encontrado que existen también otros coleópteros de este género, un par de especies de este género que también polinizan al palmito, pero en cualquier caso es una especie de polinización muy especializada. Los frutos de piruétano y palmito son consumidos por una diversidad muy grande de vertebrados, como os mencionaba anteriormente, fundamentalmente mamíferos, zorros, tejones, ciervos, gamos, jabalís, por supuesto también ganado doméstico, consumen, como vemos, los frutos de palmito. En el caso del piruétano, también estos frutos son consumidos fundamentalmente por mamíferos, al caer, cuando maduran, caen al suelo, y para identificar estas especies, pues lo hemos hecho en ocasiones con cámaras trampa, pero también con ofrecimientos en el campo, donde poníamos frutos debajo de los árboles, borrábamos la arena y volvíamos al día siguiente y veíamos la especie que se llevaba los frutos, en este caso, como podéis ver, es un tejón. Así hemos identificado estas especies. En cuanto a cómo repoblar y dónde repoblar piruétano en Doñana, pues esta pregunta comprende distintas preguntas. Por ejemplo, una de ellas es si todas las poblaciones de Doñana son válidas como fuentes de semillas. Dicho de otra manera, ¿existen diferencias entre las distintas localidades, entre las distintas poblaciones en cuanto a la validez de esas semillas, al vigor de esas semillas para ser utilizadas en repoblaciones? ¿O hay poblaciones que tienen semillas muy vigorosas y otras otras poblaciones que tienen semillas poco vigorosas? Otra cuestión clave es si las distintas áreas de Doñana son igual de aptas para actuar como zonas de restauración del piruétano. O, por ejemplo, existen diferencias a del nivel freático que hace que zonas de Doñana donde repoblemos van a ser mucho más exitosas que otras. Y finalmente, otra cuestión clave que conviene explicar es si existe adaptación local. Es un concepto muy sencillo que simplemente indica que las semillas de una población funcionan mejor únicamente en esa localidad. Si las plantas en otra localidad funcionan mal. Si eso ocurre, si hay adaptación local, no convendría mezclar semillas de distintas poblaciones. Si no ocurre, si no hay adaptación local, sería razonable mezclar semillas de distintas poblaciones, teniendo en cuenta también algunos aspectos genéticos de las poblaciones que veremos posteriormente. ¿Cómo se evalúan estas tres preguntas? Pues mediante lo que llamamos experimentos de campo de trasplante recíproco. Por ejemplo, digamos que tenemos 5 poblaciones inicialmente de interés, representadas con 5 colores. Lo primero que hacemos es sembrar semillas de cada población en esa misma población. Pero además de eso, para ver cómo funcionan las semillas locales en su población. Pero además de eso, sembramos las semillas de cada población en las otras 4 poblaciones. ¿De acuerdo? Y aquí podemos saber si las semillas locales funcionan bien en su población y funcionan bien también en otras poblaciones. Por tanto, si es razonable o no traslocar durante nuestras repoblaciones individuos o semillas de distintas localidades. Esto lo hicimos en el área de Doñana, estas 5 poblaciones, Hinojo, Rocina, Tarrazón, Matasgordas y Reserva. Todas ellas tienen poblaciones más o menos estables, más o menos razonables en cuanto a números de piruétano, pero la reserva
la densidad poblacional es mucho menor. ¿Cómo lo hicimos? Pues plantando en cada población, por ejemplo en matas gordas, pues plantamos semillas de matas gordas en estas macetas sin fondo, semillas de matas gordas, de la rocina, de atorratón, de hinojos y de la reserva. Este que nosotros llamamos bloque experimental, lo hicimos en cada población, en cada zona, 15 veces. En realidad, 30 veces. 15 veces en un hábitat abierto, como vemos aquí, y otras 15 veces en hábitat dentro de arbusto, dentro de lentisco, de jaguarzo, de úlex, del arbusto dominante. ¿De acuerdo? Pues esto, además, esto los protegimos con estas pequeñas exclusiones para evitar la herbivoría por ungulados. Los primeros resultados que podemos ver. Esto es el éxito de regeneración después de 1 año y medio en el campo. Vemos como las semillas sembradas dentro de arbusto tuvieron el doble de éxito de establecimiento en comparación con las semillas sembradas en espacios abiertos. Ese fue el patrón general de las 5 poblaciones. El doble de éxito, simplemente cambiando de micrositio. Doble de éxito. Pero ese patrón general fue consistente en las 5 poblaciones, o hubo poblaciones que se comportaron de forma un poco diferente. Pues en 4 poblaciones se dio ese patrón, mayor éxito dentro de arbusto, como vemos aquí, como vemos estas 3 y la reserva. Sin embargo, en hinojos, que como todos vosotros sabéis es una zona de pinares, el patrón fue el contrario. El éxito fue mucho mayor de las semillas sembradas fuera de arbustos, fuera de lentisco, en comparación con las semillas que sembraron en espacios abiertos. Una medida de gestión directa. Generalmente debemos sembrar dentro de arbusto, aprovechar ese efecto nodriza del que nos van a hablar luego, pero en algunas ocasiones, probablemente cuando hay pinares, y luego podemos hablar por qué, convendría evitar los arbustos. En cuanto al efecto de la localidad de siembra, lo que hablábamos antes, si todas las áreas de Doñana son igualmente aptas para ser utilizadas como zonas de restauración, por distintas cuestiones, como por ejemplo el nivel freático. Pues ya vemos que la reserva, el éxito de reclutamiento en la reserva fue mucho mayor que en el resto de poblaciones. La reserva, probablemente por el nivel freático, es una zona donde el éxito de la restauración, el éxito de la revegetación, de la repoblación, va a ser mayor, al menos en el caso del piruétano, que en el resto de estas 5 poblaciones. ¿Y qué resultados obtuvimos con respecto al origen de las semillas? ¿Funcionaron las semillas de cualquier población igual en el resto de poblaciones? Pues vemos que las semillas de origen de reserva, origen hinojos y origen atorratón fueron las que mejor funcionaron, mientras que las de matas gordas y hasta cierto punto las de la rocina funcionaron peor. Es decir, convendría utilizar semillas de atorratón, semillas de hinojos y semillas de la reserva antes que de las otras poblaciones para maximizar el éxito de nuestras repoblaciones. No obstante, como podéis ver aquí, esas diferencias, aunque estadísticamente significativas, no fueron abismales. Es por ello que nosotros aconsejamos mezclar las semillas de las 5 poblaciones, porque las 5 fueron relativamente exitosas, y también por cuestiones de genéticas, de aumentar la diversidad genética, dado que, aunque no lo he dicho, no hubo ninguna evidencia de adaptación local en este experimento. No muestro los resultados para ir un poco más rápido, pero no hubo evidencias de adaptación local. Por tanto, aconsejamos mezclar las poblaciones siempre dentro de la comarca de Doñana. No se nos ocurra traer semillas de Madrid, siempre de la comarca de Doñana. Aquí también hay que tener otras cuestiones en mente, cuestiones genéticas, de las que hablaremos luego, y cuestiones ecológicas, como el tamaño poblacional. La reserva, lo he mencionado ya, la densidad poblacional es mucho menor que en el resto de poblaciones, por tanto, si vamos a utilizar semillas
de la reserva que sea en menor proporción, porque si no vamos a alterar, a disminuir el propio reclutamiento natural de esa zona. Hacerlo, pero siempre de forma moderada, en especial en el caso de la reserva. Otra cuestión clave cuando nos planteamos realizar repoblaciones es si los individuos deben ser repoblados de forma agregada o de forma regular, de forma que abarquen más el área que queremos ocupar o que estén en pequeños islotes. Esto es un tema muy discutido en ecología de la restauración, está actualmente en discusión y por tanto la respuesta debe ser dada caso por caso. La respuesta que vamos a dar hoy aquí es para el caso del piruétano en un área de Doñana, en Matasgordas. Caso por caso, no valen las generalizaciones. Este es el área que todos conocéis, que además hay una intensidad, una actividad de restauración importante, hasta donde yo sé, no siempre exitosa, ya me contaréis. Y visto en croquis, pues aquí vemos el área a restaurar, que es este área azul llamada Matasgordas, es un área alterada que, como todos sabéis, es un área de matorral mediterráneo, igual que esta otra, donde están los piruétanos, estos puntos en negro, y que los dueños de la finca, pues en su día arrancaron todos los lentiscos y la mayor parte de los árboles para utilizarlo como pastoreo de vacas. Después, cuando fue expropiado por parques nacionales, pues el área está siendo recolonizada por semillas de piruétanos que son dispersadas por los principales dispersantes del piruétano, que son zorros y tejones. ¿Cómo podemos evaluar distintas estrategias de restauración? Por ejemplo, plantar los árboles de forma agregada y de forma aislada y de forma regular, en grupos y de forma regular. Pues habría una forma empírica en el campo, que sería con experimentos a largo plazo, 20, 30 años, plantar en distintas zonas individuos agregados, individuos aislados, individuos de forma regular, y a los 20 o 30 años ver el éxito de recolonización. No tenemos ese tiempo, no tenemos proyectos de 20 o 30 años, se puede hacer todavía. Y la forma es mediante modelos de simulación. Y es lo que nosotros hicimos. No tengo tiempo para detallaros todos los detalles de los modelos, pero básicamente estos modelos son modelos espacialmente explícitos basados en el individuo. ¿Qué quiere decir esa parrafada? Esa parrafada quiere decir que tenemos un paisaje, como el que veis, tenemos individuos, que son estos puntos negros, que son los piruétanos, individuos que son los dispersantes, tejones y zorros. Nuestros estudios de telemetría a largo plazo, tenemos un montón de información, nos han indicado y nos han dado una información muy valiosa que zorros y tejones durante el día lo pasan quietos, relativamente quietos en el matorral mediterráneo, al atardecer pues comen frutos aquí en la zona de monte y por la noche se mueven a estas zonas abiertas, a la zona de Matasgordas, a una zona que es una zona, como sabéis, alterada, también a la marisma, y dispersan las semillas aquí, defecan aquí, y por tanto esta zona está siendo recolonizada de forma natural. Para evaluar las distintas, todo esto esta información se puede incluir en un modelo de simulación y simular esa lluvia de semillas, la densidad de semillas en las distintas áreas de esta zona alterada. Pero podemos evaluar también el efecto que tendrían distintas estrategias de manejo, de restauración. La primera estrategia es no actuar. ¿Veis como no hay ningún piruétano plantado aquí? O sea, son piruétanos adultos, no hay ninguno. Otra forma es plantar 15 o 30 piruétanos en 3 grupos, de 5 o de 15, que es esta estrategia. Otra forma es plantar esos 15 o 30 individuos de forma aleatoria, siempre dentro del área alterada. Y otra forma sería plantar esos 15 o 30 individuos de forma regular, como veis aquí. Pues bien, esto se puede incorporar en estos modelos y ver cuál es el resultado en la lluvia de semillas, en la densidad de semillas que llega a cada área, a cada parte de esta área alterada. En el primer caso, el primer escenario de no actuación, lo que vemos, en rojo son áreas de alta densidad de semillas, de piruétano, en azul
áreas de baja densidad de piruétano. ¿Vale? Vemos que la mayor parte del área alterada no recibe semillas y que las zonas que reciben muchas semillas en alta densidad es una pequeña zona colindante con un área de alta densidad de piruétanos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si plantamos 3 grupos de piruétanos, 3 grupos de 5 o de 10 individuos? Pues lo que ocurre es que esa lluvia de semillas ya se extiende más, esa alta densidad de semillas ya se extiende más, pero todavía tenemos que la mayor parte del área alterada no recibe semillas. ¿Qué ocurre si sembramos los individuos de forma aleatoria dentro del área de interés? Pues ya vemos como hay una mejora en cuanto a que las áreas de alta densidad son mucho mayores, también hay algunas áreas alejadas que reciben semillas, alejadas de la fuente de semillas, que es el matorral mediterráneo, ¿vale? Pero todavía hay muchas áreas que no reciben semillas. ¿Y qué ocurre si estos árboles son plantados de forma regular? Pues aquí vemos como hay un aumento también muy importante y que incluso hay áreas de la zona a repoblar alejadas de la fuente que reciben semillas. Por tanto, podemos concluir con estos trabajos de simulación que en este área concreta y para el piruétano, esta estrategia de plantar los árboles de forma regular es más exitosa y por tanto más aconsejable para recolonizar este área si ese es el objetivo de restauración. Y yo creo, si no recuerdo mal, que eso es todo. Os paso ya la palabra a Antonio Castilla, que nos va a hablar de ecología genética de la restauración. Bueno, pues como José ha comentado en su exposición, un aspecto también importante a tener en cuenta cuando se llevan este tipo de acciones de restauración es la estructura genética de las poblaciones con las que vamos a trabajar. Existe una estructura genética y una diversidad genética que aparece de forma natural en las poblaciones y nosotros queremos, en la medida de lo posible, preservar esa estructura que aparece de forma natural. Entonces, lo primero que hicimos con estas poblaciones de estudio que José mencionó en su parte de la presentación, Reserva, Matagordas, Atorratón, Hinojos y Rocina, fue en cada una de estas poblaciones seleccionar un número de individuos reproductivos, en concreto seleccionamos aleatoriamente entre 22 y 31 árboles reproductivos en cada población y lo que hicimos fue genotipar estos individuos usando 7 marcadores microsatélites que habían sido desarrollados previamente en el peral silvestre, en Pyrus communis, y que nosotros hemos demostrado que también se pueden usar con el piruétano. Esto de genotipar suena así un poco raro, pero básicamente se representa en el esquema que muestro aquí en pantalla. O sea, lo que hicimos básicamente fue ir al campo, colectarle hojas a los individuos, extraerle el ADN a esos individuos, a esas hojas, usando un kit de laboratorio, no más detalle. El segundo paso indica pues, lo que es el trabajo de laboratorio, se hacen unas PCR, bueno, una reacción en cadena de la polimerasa, una reacción química con la que conseguimos obtener unos datos que son estos que veis aquí. Esto es lo que llega al ordenador del biólogo cuando termina el proceso. En el paso 3 lo que se muestran son un montón de picos de diferentes colores. Cada color es un marcador genético y ahora nosotros lo que vamos es color por color, marcador por marcador, viendo los picos que tiene cada individuo, que sería lo que se representa en el paso 4. En este caso concreto, en este tipo de marcadores, que son llamados de nuevo microsatélites, cada individuo tiene, para cada marcador, un pico si es homocigoto, 2 picos si es heterocigoto. No hace falta entrar en detalle, simplemente que suene, ¿vale? Y eso es un poco la visión global del proceso. Con esa información genética, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Estudiar cuán diferentes genéticamente son las poblaciones de piruétanos entre sí. Y lo primero, que aunque no lo muestro aquí, que vimos es que la diferenciación genética entre las poblaciones es bastante baja en general. O sea, si calculamos un índice de diferenciación genética que varía entre 0 y 1, que es el FST, la diferenciación genética está por debajo de 0.1, lo cual es normal en poblaciones de árboles, eso ya se sabe, numerosos trabajos han mostrado ese tipo de patrón, y además es más normal si cabe en este tipo de estudios que estamos haciendo una escala geográfica tan pequeña como el Parque Nacional de Doñana, no estamos trabajando a nivel de la península ibérica. Pero lo interesante aquí es que incluso con esa baja diferenciación genética, nosotros somos capaces de ver que hay diferencias genéticas entre las poblaciones interesantes. Este análisis que muestro es un análisis que creo que es muy interesante porque se basa en una estadística que se llama bayesiana. No hace falta tampoco saber detalles, pero lo interesante de esto es que
nosotros tenemos nuestros individuos que pertenecen a unas poblaciones que nosotros hemos asignado de forma un poco arbitraria, ¿no? En el sentido de que ¿qué es una población? Es complicado definir qué es una población de plantas. Bueno, están aisladas de unas de otras, por unas distancias, lo que sea. Pero lo que hace este análisis es que nosotros proporcionamos los genotipos de los individuos y el propio análisis nos devuelve cuántos grupos genéticos es capaz de detectar. Y eso es lo que vosotros veis aquí en la pantalla. Lo que estáis viendo es que nosotros detectamos dos grupos genéticos. Un primer grupo genético donde se engloban 4 poblaciones de estudio: atorratón, hinojo, rocina, matas gordas. O sea, estas 4 poblaciones son bastante homogéneas desde el punto de vista genético. Y se diferencian bastante de un segundo grupo que solamente está constituido por la población de la reserva. Una población bastante diferenciada genéticamente dentro, repito, de la baja diferenciación que hay en el sistema. Pues este tipo de información también es interesante de cara a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el haber encontrado que hay baja diferenciación genética entre las poblaciones apoya el argumento que ya José exponía en su presentación de que podemos mezclar las semillas, porque hay flujo génico entre nuestras poblaciones. O sea, no estamos haciendo algo que digamos, altera los procesos naturales. Pero el saber que hay una población que también tiene un genotipo local importante, también nos sirve para plantear qué proporción de semillas usamos dependiendo del área en el que trabajamos. Por ejemplo, si vamos a hacer una actividad de reforestación o de restauración vía plantación de semillas en la reserva, será interesante incrementar la proporción de semillas de la reserva para mantener la representatividad del genotipo local. Si por el contrario nos movemos a zonas fuera de la reserva, no conviene usar demasiadas semillas de la reserva porque estamos sobre representando ese genotipo fuera de la reserva y estamos alterando la estructura natural de la población. Bueno, esto sería una parte más conectada con lo que ha contado José, y ahora lo que sí que me gustaría es moverme a una escala más local, a la escala de la población, y explicaros un desafío que tenemos, y es cómo la propagación clonal puede ser un desafío a la hora de monitorear el reclutamiento de las poblaciones de pirueta, ¿no? Y en general de las poblaciones de árboles. Lo que muestro en pantalla es algo que probablemente vosotros estáis bastante familiarizados. Cuando uno quiere monitorear el reclutamiento de especies arbóreas, lo que hace es que va al campo, busca plantones, busca plántulas y los identifica y los marca. Y eso nos da una información súper valiosa, muy interesante y que va a permitirnos tomar decisiones muy importantes. Pero también supone un desafío, perdón. Y es que, claro, no podemos a simple vista saber cuáles de esos plantones proceden de reclutamientos de semillas, o sea, son plantones que proceden de la germinación de una semilla que ha dado lugar a una plántula y que finalmente ha dado lugar a un plantón, por tanto proceden de reproducción sexual y contribuyen a la diversidad genética de las poblaciones futuras. Sin embargo, habrá otra proporción de esos plantones que serán chupones, que vienen de propagación clonal, vía por rebrotes de raíz, por lo que sea, y que esos no van a contribuir a crear variabilidad genética. Y esto es importante porque la variabilidad genética de las poblaciones va a ser un rasgo importante a la hora de garantizar la viabilidad a largo plazo, de garantizar el potencial adaptativo al cambio. Y vamos hacia un cambio como el cambio climático y el cambio global. Entonces nosotros lo que planteamos es que se puede usar de forma combinada este tipo de monitoreo en campo con esta información que viene dada por los marcadores moleculares, por la genética, para generar una información más eficiente que nos permita tomar medidas de conservación dirigidas a preservar el reclutamiento de la diversidad genética. O sea, no solamente que tengamos individuos reclutando, sino que también consigamos maximizar la diversidad genética que van a tener esas futuras poblaciones. Pues esta idea es lo que nosotros hemos intentado examinar en el piruétano. Entonces, en cada una de las poblaciones de estudio que ya hemos mencionado varias veces en esta presentación, nosotros lo que hicimos fue seleccionar en cada población entre 9 y 15 árboles focales y alrededor de cada uno de estos árboles focales buscamos activamente plantones en un radio de unos 10 metros. En total examinamos 225 plantones y genotipamos estos individuos adultos y estos plantones para los mismos 7 marcadores microsatélites que conté anteriormente en el estudio de estructura genética. La idea es comparar el perfil genético de estos individuos focales con estos plantones y ver si es idéntico o no es idéntico. Esto del perfil genético, que a lo mejor puede ser un poquito a ciencia ficción, realmente yo creo que estáis familiarizados por las series de televisión, películas, bueno, pues básicamente se toma una muestra biológica, una muestra de saliva, se extrae el ADN
y se hace el proceso que os he contado en la primera diapositiva. Con el ADN se hace una PCR, se ven esos picos y se tiene al final un patrón de picos que es exclusivo de cada individuo. Bueno, pues esto es lo mismo que se hace en las plantas, ¿no? Pero me gustaría mostrarlo un poco así con un ejemplo un poco gracioso, ¿no? Imaginad que tenemos a Bart Simpson, tenemos a su madre Marge, que sabemos que es su madre, pero no sabemos quién es su padre, si es Homer o si es Flanders. Para simplificar nos vamos a quedar con un único marcador, ¿ok? Entonces les traemos ADN a estos individuos, tomamos una muestra de saliva, hacemos el genotipado y para este marcador que estamos estudiando, pues vemos que Bart tiene un alelo, un pico, con un tamaño de 232 pares de base y otro pico con un tamaño de 280. Su madre tiene también otros dos picos, otros dos alelos, uno con 202 que no aparece en el hijo y uno con 232 pares de base que sí que le ha transferido. Entonces la pregunta aquí sería, para saber quién de los dos es el padre, tendríamos que buscar cuál tiene el alelo 280, que como no podría ser de otro modo, pues se lo da Homer Simpson y no se lo puede dar Flanders porque no lo tiene. Entonces, esto es una manera de lo que se llama un test de paternidad que se hace en humanos y que en plantas se hace exactamente igual. Pero imaginemos que el científico de los Simpsons decide clonar a Marge, ¿vale? Si tenemos este clon, ¿cómo sería el patrón de picos en el clon? Bueno, ya os podéis imaginar que tendría que ser idéntico. Los mismos picos que aparecen en Marge deberían aparecer en su clon. Pues esto es básicamente lo que nosotros hicimos con el piruétano. Buscar alrededor de cada árbol adulto cuántos Barts y cuántas Marge clonadas había. Y lo que dice nuestro resultado es que de los 225 plantones que analizamos, 75 fueron clones de los árboles cercanos. Es decir, un tercio de los clones que estamos viendo son clones del árbol que hay más cerca, en unos 10 metros. ¿Esta proporción fue similar entre las poblaciones? Nuestros resultados dicen que no, Nuestros resultados dicen que no, que de hecho varía bastante. Tenemos poblaciones como Matas Gordas, donde el porcentaje de plantones que son clones supera el 50%. Sin embargo, en otras poblaciones como Hato Ratón, escasamente llega a un 10% de los plantones. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues esto, por ejemplo, nosotros creemos que puede ser interesante cuando estamos excluyendo a los plantones de los herbívoros, que de hecho muchas veces hemos hablado con Enrique, por ejemplo, con otras personas que también trabajan en el parque. Bueno, pues si uno puede genotipar estos plantones, saber la identidad genética de cada uno, puede también pensar cómo distribuir esas exclusiones, porque obviamente los recursos son limitados. Si uno puede excluir todo lo que hay en el campo, bueno, pues no hay nada más que hablar. Otro problema serían las cuestiones logísticas que eso supusiera. Pero lo normal es que los recursos sean más limitados y haya que tomar decisiones. Bueno, pues se pueden tomar decisiones priorizando el reclutamiento vía reproducción sexual y dentro de eso intentar también maximizar la diversidad genética de cara a garantizar esa diversidad genética en las poblaciones futuras, que es lo que trato de mostrar aquí en la diapositiva, excluyendo individuos con distinta coloración. Pero a raíz de este trabajo, otra pregunta que nos surgió fue la de, bueno, ¿y estos chupones llegan a algún lado? ¿Llegan a ser en algún momento individuos reproductivos o simplemente se quedan ahí en estado plantón y llega un momento en el que mueren? Entonces solamente llegan a ser reproductivos los que vienen de reproducción sexual. Para responder esta pregunta lo que hicimos fue ir a la Reserva Biológica Doñana, buscar todos los árboles que había, de piruétano, perdón, los georreferenciamos, en total encontramos 78 árboles que se repartieron por un área de estudio de 480 hectáreas y además en este estudio desarrollamos marcadores microsatélites específicos de nuestra especie. Que esto es muy interesante porque, claro, aunque los otros marcadores también van bien, pero aumentamos aún más la cantidad de marcadores que va a ser muy interesante para otro tipo de estudios, como por ejemplo los análisis de paternidad que os contaba antes. Colectamos la hoja, extrajimos el ADN, el mismo proceso que os comenté antes, y comparamos los perfiles genéticos de los individuos. Lo que podéis ver aquí, los distintos colores son individuos con genotipos diferentes. Nuestros resultados lo que mostraron es que de 78 árboles que vemos en la reserva, tan solo 38 árboles tienen genotipos exclusivos. O sea, si tenemos en cuenta la clonalidad, el tamaño poblacional se reduce casi a un 50%, que es una pasada. Y me gustaría mostraros este ejemplo, para terminar, que yo creo que ilustra muy bien el potencial que da este tipo de herramientas moleculares. Este es un caso real. Tenemos un grupo de individuos cerca del Caño del Chorrito, donde tenemos 20 árboles, 20 individuos reproductivos, y tenemos otro grupo cerca del Caño de la Raya con 19 árboles. Si tuviésemos, por ejemplo, que poner ahí un cercado de protección de herbívoros porque nos interesase por lo que fuese,
bueno, basado en el número de individuos tampoco tenemos una razón de peso para elegir uno u otro, son básicamente iguales. Sin embargo, miremos los genotipos. ¿Qué ocurre cerca del Caño del Chorrito? De esos 20 árboles, 19 tienen exactamente el mismo genotipo. Y el único árbol que tiene un genotipo diferente, que es este de aquí, se diferencia en un solo alelo. O sea que probablemente por mutación somática es un clon que ha sufrido una mutación somática, o puede ser error de genotipado. Sin embargo, en el otro grupo de individuos, que de hecho tiene un árbol menos, tenemos hasta 7 genotipos entremezclados. O sea que basado en lo que vemos a simple vista no podríamos tomar una decisión, o la tomaríamos de forma un poco arbitraria, pero basado en preservar la diversidad genética, conociendo la identidad genética de los individuos, sí que tenemos un argumento de peso para ponerle un cercado a este grupo en lugar de este otro. Y este, bueno, pues es el tipo de cuestiones que yo creo que la genética, como digo, en combinación con el trabajo de campo, con la experimentación, como ha contado Cane, pues nos puede ofrecer en términos de gestión de la conservación. Y a continuación, pues Pedro va a pasar a comentar parte de su tesis doctoral. Bueno, yo con mi parte dejamos un poco al lado las dos cuestiones sobre el piruétano que nos han comentado José María y Antonio, y nos centramos en el palmito, que es la especie objetivo, la especie objeto de mi tesis doctoral. El objetivo general de la tesis básicamente es investigar cómo el comportamiento espacial de los dispersantes y la distribución espacial de las plantas pueden tener efectos en la recolonización de campos abandonados o de áreas alteradas. Bueno, aquí se ha colado una población portuguesa, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en las dos poblaciones de aquí de Doñana, que son Matagordas y la Reserva, concretamente la zona de Martinazo. Los dos pilares fundamentales de mi tesis doctoral son la lluvia de semillas que reciben esas zonas alteradas y el efecto nodriza o el efecto de facilitación que puede tener el palmito en estas zonas abandonadas o en estas zonas alteradas. En cuanto al primer pilar fundamental, la lluvia de semillas, básicamente lo que, tanto en la temporada de dispersión de 2017 como en la que estamos ahora presentes, en 2018, en otoño e invierno, lo que he hecho ha sido buscar cacas y muestrear cacas de los principales dispersantes de semillas que encontramos en estas zonas abandonadas, como son los ciervos o gamos, los jabalíes, los tejones y los zorros. Básicamente la metodología que se sigue, aquí os muestro en concreto el área de Matagordas. Tenemos una parcela de unos 700 por 700 metros y básicamente lo que consiste la metodología es en realizar transectos en zigzag partiendo de un lado de la parcela hacia el otro, y una vez que se llega al otro lado de la parcela se vuelve hacia el punto de inicio. Durante este transecto lo que se hace es se referencian todas las cacas de ciervo o gamo, de jabalí, de zorro y de tejón. En concreto, por ejemplo, en Matagordas el año pasado se realizaron un total de un poco más de 200 kilómetros y esta fue la nube de puntos que se generó a partir de todas las cacas que fueron muestreadas. Hay que concretar que las cacas de ciervo o gamo y las de jabalí solo se muestreaban las cacas que estaban frescas, porque al fin y al cabo, con la alta densidad de individuos de estas especies que hay en esta zona, pues si tuviéramos que georreferenciar todas las cacas sería prácticamente inviable, o esta nube de puntos sería ocupando toda la parcela de una forma uniforme o sobre representada, por así decirlo. Del mismo modo, pues en la parcela de Martinazo, que es un poco más chiquitita, mide unos 400 por 700 metros, pues se realizaban los transectos de la misma forma, se realizaron un total de 110 kilómetros y esta fue la nube de puntos que se generó. ¿Qué nos permite? Bueno, hay que decir también que las cacas de zorro y de tejón y algunas de jabalí o de ciervo no, porque todavía no lo hemos visto, pero de jabalí sí que hemos visto algunas que contenían semillas, bien de piruétano, bien de palmito, se le ponían estas exclusiones y se marcaban individualmente. ¿Qué nos permite esto?
que después, una vez concluida la temporada de dispersión, de forma mensual hemos estado realizando revisiones en cada una de las cacas. De esta forma podemos ver cuál es el reclutamiento real que estas zonas abandonadas tienen de especies de frutos carnosos, como en este caso aquí en esta foto vemos plántulas de palmito, y podemos ver también las diferentes cohortes o las diferentes generaciones que tenemos a lo largo del tiempo. En este caso pues vemos plántulas que tienen una marca rosa y otras plántulas que tienen una marca amarilla, que lo que simplemente nos están indicando es el mes de emergencia. Eso lo estamos haciendo tanto en la reserva como en Matas Gordas, y en Matas Gordas tenemos todas las plántulas que tenemos en cada una de las cacas, las tenemos marcadas individualmente y se les ha colectado material de cara a la genética. Esta parte genética lo que nos va a permitir es ver la diferente diversidad y estructura genética que tenemos de plántulas en las zonas abandonadas a diferentes niveles, como es dentro de la caca, dentro de la letrina y dentro de la parcela completa. Además, también nos va a permitir ver procesos de inmigración de diferentes individuos o semillas de diferentes individuos que vienen fuera de la parcela, porque hay que mencionar que la parcela de martinazo o la población de martinazo está relativamente aislada de los palmitos más cercanos. Los palmitos más cercanos pueden quedar como a unos 500, 600 metros, un poquito más, que están ya localizados en la vera. Dejando a un lado la parte de la lluvia de semillas, y me centro ahora en el efecto nodriza, como bien introducía José María antes, sabemos que el palmito es una especie pionera, que es de las primeras que llega a estas zonas alteradas o estas zonas abandonadas. Esta ventaja de que lleguen los primeros a estas zonas abandonadas, lo que estamos intentando identificar e estamos intentando ver es si puede servir de atracción al resto de especies de frutos carnosos o especies leñosas que ayuden a esa recolonización de esas zonas abandonadas. Para ello, el primer paso que seguimos el año pasado fue georreferenciar y cesar todos los individuos de palmitos que tenemos dentro de las dos parcelas, tanto Matas Gordas como la reserva, y aparte, en estas dos parcelas, georreferenciamos e identificamos todos los individuos que había de las diferentes especies de frutos carnosos o especies leñosas, como pueden ser pues, la esparraguera, el torbisco, el lentisco, piruétano o olivilla. Una vez teníamos todos los puntos, todas las coordenadas de los palmitos y todas las coordenadas de estas diferentes especies, por diferentes técnicas espaciales, lo que se veía era cómo esas especies de frutos carnosos estaban asociadas al palmito. Es decir, pues imaginaros, mantenemos el palmito y ahora vamos ploteando las diferentes coordenadas de las diferentes especies una por una y vemos cuáles son las que pueden estar asociadas espacialmente al palmito. En este caso, bueno, pues veis el área de Matas Gordas con toda la nube de puntos que se generó. Esta parcela o esta subparcela en concreto fue para estudiar el cistus y las parragueras, porque al fin y al cabo, pues si lo hubiéramos hecho en la parcela completa, se nos hubiera sido inviable, porque con los números tan elevados que hay de estas dos especies, de parraguera y de cistus, hubiera sido bastante complicado. Entonces, hemos visto que en función de esa distribución espacial y de esa abundancia que tienen estas diferentes especies, en este caso vemos el torbisco y la zarza, aquí vemos las tres especies de arbustos principales que encontramos en el hábitat promedio, por así decirlo, de estas especies, del torbisco y de la zarza. Entonces, en función de la abundancia que tenemos de torbisco o de zarza en estas parcelas, podríamos esperar, que he tapado el láser, podríamos esperar que el porcentaje de individuos que tuvieran, o sea, el hábitat que tienen ese porcentaje de individuos fuera en torno al 1 o 2% de palmitos. Sin embargo, cuando vemos lo que está pasando y vemos el porcentaje observado, vemos que es prácticamente 7 veces más.
Pasa un poco con el hules también, pero en menor medida, y del mismo modo pasa con la zarza. Vemos que el porcentaje de individuos que tenemos en la parcela deberían de tener, o lo que podríamos esperar, es que tuvieran muy poco palmito a su alrededor. Sin embargo, cuando vamos al campo lo que estamos viendo es que los porcentajes observados son de en torno a 7, 10, 15 veces más. Como digo, con el hules pasa un poco lo mismo, pero en menor medida. Esto nos puede decir que el palmito está ejerciendo una atracción, un efecto nodriza, el lules también, pero un poquito en menor medida, y eso es lo que estamos intentando ver. El efecto nodriza, al fin y al cabo, o esa asociación espacial que podemos encontrar entre el palmito y las diferentes especies leñosas, puede ser por diferentes procesos. Bien porque lleguen más semillas a la zona de los palmitos, bien porque germinen más debajo de los palmitos o cerca de los palmitos, bien porque sobrevivan más. Entonces, para testar esos posibles efectos, esos posibles mecanismos, este otoño, de hecho fue la semana pasada, hemos planteado un experimento en las dos poblaciones, tanto en Matagorda como en la reserva. En este experimento lo que hacemos básicamente es un bloque que llamamos al palmito y a una zona abierta a unos 5 metros, hemos sembrado, ya os digo, tanto debajo del palmito como en el espacio abierto, pues las 7 especies de frutos carnosos principales que hemos encontrado en las dos poblaciones, como son la esparraguera, el torbisco, el acebuche, olivilla o lentisco, dependiendo de la población, el palmito, por supuesto. ¿Y cuál me queda? Esparraguera, torbisco, olivilla, acebuche, lentisco, la zarza, no, alcornoque no. Bueno, y de esas 7 especies lo que hemos hecho ha sido sembrar 10 semillas en cada uno de estos puntos, sembrando un total, pues aquí veis una foto de las diferentes siembras antes de cubrir las semillas. Al final lo que se han sembrado han sido un total de 4.200 semillas. Básicamente ahora lo que haremos será, igual que hacemos con las cacas, es un seguimiento mensual para ver cuáles son las diferentes tasas de germinación y las diferentes tasas de supervivencia que tienen en los dos microhábitats, en el espacio abierto y debajo del palmito. Lo seguiremos durante 1 año y medio o 2 años para ver si esos palmitos de verdad tienen un efecto nodriza y ayudan a la recolonización de estas áreas abandonadas, y cuáles serían sus potenciales aplicaciones para futuras restauraciones o futuras repoblaciones forestales o de especies de frutos carnosos en estas zonas abandonadas. Y nada, con esto yo termino. Por supuesto, agradecer a todos vosotros, al personal de Parque Nacional, desde guarderías, agentes de medio ambiente, administración y demás. Por supuesto, al Ministerio durante todos estos años, que ha financiado los diferentes proyectos, a la Fundación Portuguesa para la Ciencia y la Tecnología, que en este caso y actualmente es la que financia tanto el proyecto de Antonio como el proyecto mío y el proyecto de José María, y las diferentes agencias de financiación que hemos tenido durante todos estos años, que han permitido al final lo que estos estudios. Y nada, yo creo que con eso finalizamos.